The number you have reached is not. Please check the number or try your. El primer gran movimiento de materia, tiempo y espacio al que conocemos como el Big Bang dio vida al universo y todo el orden que conlleva. La historia de los humanos fue atravesada en una nave a la cual llamamos Tierra, pero la historia de los humanos viene mucho después, porque antes hay un par de historias. Para comenzar, una serie de esferas se alinearon en órbita al gran Sol central. Este gran Sol central fue considerado posteriormente por las culturas como una deidad. La perfección o el azar del universo fue la que creó estas características inigualables para que fuera el hogar de millones de especies, desde la prehistoria hasta nuestros días. La diversidad en el planeta siempre ha sido constante, se ha aumentado a lo largo del tiempo. ¿Por qué aumenta? ¿Por qué disminuye? Entonces, lo que se ha visto ahora, pues, en los últimos años, pues, los que tenían un mejor registro fósil, lo que hemos visto es que la diversidad aumenta, pero después alcanza más o menos como una planicie, ¿sí? Y pareciera ser que esta planicie pues está indicando la capacidad del sistema, o sea que pues, los recursos de la Tierra es un solo planeta, los recursos que son la comida para estos organismos pues son finitos y el espacio también es finito. Entonces, gracias a esto pues la diversidad alcanza esa capacidad del sistema y se mantiene ahí a lo largo del tiempo. Obviamente, eso, cuando hablamos en los últimos 542 millones de años es que vemos ese patrón, pero si aumentamos la resolución temporal, es decir, lo miramos no los últimos 542 millones de años, sino cada millón de años o cada 2 millones de años, pues lo que vemos es que la diversidad pues, va cambiando todo el tiempo. Más o menos uno lo que ve es como un electrocardiograma, vemos que está sube, baja, pero a lo largo de los últimos 542 millones de años sí se mantiene en ese patrón. Y como podrán observar, nuestros montes o nuestros bosques, nuestros guadales mixtos, pues no son homogéneos, son ampliamente diferentes. Y hoy nos han querido vender esa idea de que un bosque es totalmente homogéneo, solo pinos o solo eucaliptos. Entonces eso hace parte de la responsabilidad que tenemos como educadores y tomando ese conocimiento científico. Decirle a las personas, un cultivo de pino no es un bosque. Y esta que tenemos acá ha sido producto de ese proceso evolutivo que se ha adaptado a estas condiciones que tenemos aquí y que esto no ha sido uniforme, que esto ha cambiado en el tiempo por factores como el agua, como la parte del viento y por supuesto por el movimiento, pues la parte geológica. Y estos cambios en diversidad que vemos con la escala de resolución temporal más pequeña, lo que nos muestran es que está cambiando porque hay especies que se extinguen y hay especies que se originan todo el tiempo, ¿sí? Entonces esta originación y esta extinción lo que hace es que pues, más o menos la diversidad pues, mantenga el patrón, pero pues que vaya cambiando también a lo largo del tiempo. Y muestran que hay cambios en diversidad muy bruscos. Y el último, que es el más carismático también para el público general, pues son cuando se extinguen los dinosaurios terrestres.
Bueno, hay unos dinosaurios que están en la Tierra y hay otros que vuelan. Los que vuelan no se extinguen porque pues, están hoy con nosotros, pues, son las aves. Todos estos que son gigantes se extinguen justo ahí hace 65 millones de años. Esos ciclos hacen que algunas especies pues solamente florezcan y frutezcan en determinadas épocas, los ciclos animales, etcétera, entonces hacen que haya un territorio fluido, pero es un territorio que se considera como de competencia del grupo o de la banda que esté allí. ¿Por qué ocurren estas extinciones? ¿Qué es lo que hace que la diversidad cambie? Pues que muchas especies se extingan en un intervalo de tiempo muy corto. Y hay un intervalo de tiempo muy corto, me refiero más o menos aproximadamente 3 millones de años. Digamos que todos los organismos están en un juego, que es este juego de la evolución. Entonces está la selección natural detrás y está seleccionando unos organismos pues debido a las presiones ecológicas del sistema. Y estas presiones ecológicas pues, se pueden mantener pues, por muchos años, por millones de años. Pero cae un meteorito y esto lo que hace es que cambia todo el juego. O sea, cambia estas presiones selectivas, entonces ya no son las que venían atrás, sino son unas nuevas. Y muchos de estos organismos no pueden adaptarse a estas nuevas reglas de juego. Desde el mismísimo comienzo del planeta, los grandes movimientos han generado grandes cambios. Sí, yo creo que finalmente este viaje es un viaje colectivo. El viaje del conocimiento es un viaje colectivo. Creo que crear esta imagen del universo y hacer que nuestros niños sueñen con conocer el universo, pues los desafía y los inspira, no solo para ser astrónomos o astrofísicos, sino para cuestionar lo que pasa alrededor, a su alrededor, y que entiendan que el universo es su hogar. Y eso opera en la biología de todas las especies. O sea, así surgió el movimiento, así fue seleccionado a favor del movimiento. O sea, que salga una diáspora de lo que uno tiene, la semilla, una larva. Nosotros técnicamente somos larvas, o sea, vaya y caiga en otro lugar, es como la metáfora así, sale un diente de león de estos flotando por el aire, a llegar a un sitio con la expectativa de que ese sitio sea mejor que el lugar donde está. Por ejemplo, las plantas. En las plantas es muy interesante porque las plantas no se mueven tanto, o sea, crecen, pero una planta no sale corriendo ni nada de eso. Necesita que haya otros agentes, sean los agentes naturales, el viento, el agua, lo que sea, u otros animales, murciélagos, aves, insectos, lo que sea, se lleven las semillas. ¿Por qué? Porque el mejor competidor de un número 10 en un equipo de fútbol, ¿quién es? Pues no es el arquero, es otro 10 que está sentado en la banca esperando para quitarle el puesto. Entonces, las semillas son eso, las semillas son el mismo ADN de uno como planta papá, que va a caer en el sitio donde uno pudo crecer, pero le está compitiendo a sus propios hijos. Entonces, una medida, digamos, desesperada de las plantas es generar semillas que puedan llegar a otro lugar, que sean dispersadas, digamos, esto técnicamente. Los animales que vivían en Norteamérica eran diferentes a los que vivían en Sudamérica. Y lo que se cree es que justamente cuando se forma el Istmo de Panamá, debido al movimiento de las placas tectónicas, es que la migración de los animales ocurre. Señorita, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué es ese fuego que nos mueve? Más allá de los instintos, los seres humanos soñamos, imaginamos y aprendemos una serie de oficios copiados de otras especies con los que hemos creado culturas e imperios.
camino se mueve con una esperanza, que es también para cada persona una decisión de movimiento. Esto es Caminos Humanos, donde soñamos a través del mundo. Para los pueblos indígenas en Colombia, la tierra, Seinecum, es nuestra madre tierra. Para nosotros, la tierra es la vida, es la que nos ayuda, la que nos da la sobrevivencia, la que nos da la armonía y el equilibrio en este espacio. La tierra para nosotros es todo. Los indígenas de este país, los indígenas del mundo, sin territorio, sin tierra, no somos nada. Nosotros hacemos parte de la tierra, mas no somos dueños de ella. Pues yo creo que la mejor manera de imaginar cómo ocurre un proceso de colonización de un territorio nuevo disponible es pensar en la formación de una isla, digamos por procesos volcánicos. Lo primero que va a existir entonces son rocas que están por fuera del agua y las plantas llegan ahí, digamos que un poco en un proceso de sucesión. Yo pienso en los ecosistemas como estos grupos de especies que trabajan en equipo. Hay unas plantas que tienen excelentes adaptaciones para crecer rápido, otras para generar unas raíces muy profundas para poder tomar todos los nutrientes y los recursos que se necesiten, que hacen muchas relaciones simbióticas con bacterias o con hongos para ayudarse, para adquirir aún más nutrientes y compuestos como por ejemplo el nitrógeno, que son muy importantes para el crecimiento de las plantas. Que tuvo también el nombre de Cámara Viajera, de Pasaporte al Mundo, pero tal vez una de las que tuvo mayor recordación alrededor de destinos exóticos y demás sería El Mundo al Vuelo. Pasaporte al Mundo tenía también unas características periodísticas un poco diferentes y pues bueno, digamos que tenía otro matiz la serie en ese entonces, pero El Mundo al Vuelo pues estuvo al aire por muchísimos años, para lo que sería un programa que estuvo 23 años al aire en tiempo total y del que se hicieron más de 1200 emisiones. Que tuvieran algún elemento bien fuera de cultura destacada, algún valor histórico, algo que aportar dentro de una exploración y alrededor de esa exploración contar una historia. Lo que trataba El Mundo del Vuelo era de transmitir lo que ese viajero traducía de su visita y quería compartir a los televidentes. 25 variedades de césped. Sin lugar a dudas, el mundo ha cambiado muchísimo desde la época en que hacíamos el programa y desde que tuve la oportunidad de comenzar a viajar, desde Cámara Viajera o Pasaporte al Mundo o El Mundo al Vuelo hasta nuestros tiempos, que incluso siguen cambiando permanentemente. Creo que las dinámicas de viaje pues se vieron totalmente trastornadas por diferentes sucesos o un boom en donde ya todo el mundo podía viajar y los costos habían bajado tanto que teníamos casi una contaminación aérea increíble y el impacto que eso estaba teniendo también en diferentes lugares del mundo a nivel económico, a nivel social, a nivel pues del mismo impacto de lo que es la gente pisando y estando en tantos espacios que históricamente tienen un valor muy grande pero que son frágiles también, pues todo eso iba afectando mucho las cosas. La evolución del cerebro humano y su capacidad para aprender nuevos oficios como cazar o cultivar generó nuevas formas de optimizar los recursos sobre la tierra. Sin embargo, una de las consecuencias de estas prácticas fue la posesión de la tierra y su productividad, lo que derivó en acumulación de riquezas más para unos que para otros. Mi nombre es Héctor Fabio Patiño, yo soy de la hermosa ciudad de Nueva York. Llevo más de 33 años en este país. Me trajeron mis padres cuando estaba muy pequeño, me dedico al mundo de las finanzas. Tengo una compañía de café, la cual se llama Refinata. Es una compañía que trae café desde el hermoso departamento del Quindío, municipio de Quimbaya, hasta la ciudad de Nueva York, y distribuimos café
en la comunidad ortodoxa judía de acá de Nueva York, Queens, Brooklyn, Manhattan y las ciudades de Nueva York. La verdad es un negocio que es muy difícil porque hay demasiado fraude con el café colombiano, se aprovechan del nombre del café colombiano y de los sellos de 100% colombiano para otras personas inescrupulosas. Combinan nuestro café con el café de ellos y lo hacen pasar por café colombiano. Usan muy pocas porciones de nuestro café y lo combinan con el de ellos, que es un café de muy poca calidad, son cafés muy pobres, y lo hacen pasar por colombiano. No hay ninguna regulación acá que prohíba eso, lo cual nos hace vulnerables para esta clase de fraude. Una de las cosas más difíciles es traer café a Estados Unidos porque nadie te dice que tienes que ser ciudadano colombiano y ciudadano americano al mismo tiempo, que tienes que tener empresas en los dos países y pagar impuestos en los dos países. La música o el arte, lo que manejes, ¿me entiendes? Porque creo que si yo no utilizara esa esencia en sentido de la música, que es un sonido global. Papá, esto es la cumbia for five, directamente el sabrosón de Costa Rica. Entonces creo que el ser el embajador o de sonido del mundo y haberme criado en Argentina, en Argelia, creo que todo va de la mano, todo tiene que ver. También no hay que olvidar que vivimos en una época totalmente globalizada, que las distancias se hacen más cortas, ya las fronteras fallaron hace rato, solo no fallan para las grandes empresas y las grandes corporaciones. Porque yo me he tocado ser inmigrante en muchos países, la verdad que hay veces que uno no se la pasa bien y uno es un desterrado siempre. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque al haber estado mucho por Latinoamérica en muchos sitios, porque hay gente que son dueños de bares, de centros comerciales, de hoteles, sea suizo o francés, y cuántos colombianos, nicaragüenses, guatemaltecos encontrás en Suiza con un hotel, con un bar. Ellos mismos se ponen las fronteras, las barreras, porque un español o un italiano puede ir a Estados Unidos y un latino no puede ir, ¿me entiendes? Entonces esas cosas hacen como que tampoco, ¿para qué uno va a ir ahí? Si ya sabemos cómo está todo. Pero no soy partidario ni de las fronteras, ni de las banderas, ni el patriotismo, me parece absolutamente inútil. Totalmente. El regionalismo me parece inútil también, que en Latinoamérica lo tenemos bastante. Yo tengo el mejor carnaval del mundo, yo tengo la mejor fiesta del mundo, mi región. Entonces eso también hace como que dividir. Lo único que hacen las fronteras, las barreras, los pasaportes, todo es una división de poderes que la humanidad se ha dejado totalmente llevar. Una de las principales crisis alimentarias que han ocurrido en el mundo a causa y que han causado la migración de pueblos enteros fue la gran hambruna de Irlanda. Y este es un ejemplo muy interesante porque se dio a raíz de la enfermedad que le dio a la papa. Entonces, no sé, la mayoría de las personas no lo saben, pero las papas son originarias de la región andina y en Perú existen y existieron más de quizás 1000 variedades de papas, quizás muchas más. Hoy en día se cultivan una gran cantidad. Acá en Colombia también hay muchísimas variedades. Pero que no los veamos no significa que no sean importantes en toda esta historia de movilidad. Estos amigos invisibles también migran y lo hacen transportándose en otras especies y se esparcen sin control. Hoy vemos que los poblados que tenemos acá, que fueron múltiples factores que promovieron ese poblamiento, uno de ellos fue la minería, nuevos territorios, después la agricultura, y donde estamos somos una amalgama cultural. No solamente fue Antioquia, sino que también llegaron personas del sur, del Cauca, y aquí ya teníamos asentamientos indígenas. O sea, aquí ya había una población, ya teníamos asentamientos. Entonces, cuando llega un grupo de personas y la población aumenta, pues debe aumentar la frontera, llamémosla urbana, pero también la frontera agrícola. Entonces, cuando se aumentan esas fronteras, se empiezan a afectar los ecosistemas naturales.
Y eso genera que un bosque o un parche de bosque, un ambiente que lo tenía totalmente conectado, se empiece a fragmentar y empiece un modelo de islas y entre ellos empieza a generar un aislamiento genético. No tener esa conexión de un lugar con el otro impide mi reproducción y un flujo genético. ¿Por qué si las plantas realmente parecen como estos organismos bastante estáticos que no se mueven? Y bueno, la verdad es que tienen un montón de adaptaciones que aprovechan todo tipo de recursos como el viento o como el desplazamiento que hacen los animales para poder llegar a colonizar otras regiones. Algunos de ellos nos han llevado incluso a la extinción de algunas especies. Sí, yo creo que esto de lo que soñamos y lo que construimos para nosotros es la ruta que construimos colectivamente, ¿cierto? Las sociedades avanzan y la humanidad avanza, esto lo hemos aprendido en muchos momentos o hemos tenido esa lección en muchos momentos, pero en este momento que hemos tenido una dificultad con una pandemia nos damos cuenta que o avanzamos como humanidad o nos perdemos como humanidad. Entonces yo creo que este eslogan que ustedes usan y el nombre del proyecto pues nos hace reflexionar sobre esto. Es el camino de la humanidad finalmente. No en una cosa abstracta, sino viviéndolo como a todas las escalas, en nuestra casa, en nuestra ciudad y a nivel global. Pero esto no es nada nuevo. En el siglo VI, bajo creencias poco científicas, algunos gobiernos encontraron la manera de proteger a sus ciudadanos, obligándolos a mantenerse confinados dentro de sus casas, con el único propósito de proteger sus vidas. La evolución es la regla del juego de la vida y tiene muchos elementos, pero dos muy importantes son que todos los organismos vivientes tienen la capacidad de hacer copias de sí mismos. Ese es un elemento muy importante. El siguiente elemento es que cuando se hace una copia aparece la oportunidad de que haya pequeños errores en esa copia y en ese momento aparece también el concepto de la diversidad, del cambio. Hoy, apoyados en la ciencia, seguimos combatiendo estos enemigos invisibles.